Aqui nós temos uma pergunta que vamos pedir para a Shimane vir responder. A pessoa está perguntando qual é a diferença entre os arquivos do Akasha, esse éter cósmico, e aquilo que fica arquivado nos discos solares. O que é que fica numa coisa e o que fica na outra. Bien, todos sabemos que cada acto nuestro, sea de pensamiento, de sentir o de acción, es un acto creador. Por lo tanto, sea bueno o no sea bueno, queda registrado en un sistema organizado alrededor del planeta, a lo que denominamos registro akáshico. Cada sentir, cada pensar, cada movimiento que nosotros hacemos en cualquiera de los planos queda registrado como en un disco duro de una computadora en lo que conocemos como el registro akáshico. Allí están grabadas todas las experiencias de esta humanidad y de este planeta a lo largo de toda su historia. Cuando al comienzo de nuestra experiencia planetaria, los lemurianos comenzaron su proceso de activación espiritual, desarrollaron lo que ya vimos y que conocimos como los discos solares. Y allí, en los discos solares, la información que se guarda es todo el desarrollo espiritual y científico que los lemurianos pudieron desarrollar en unión a los hermanos del cosmos. Es como una información adicional, porque el registro akáshico lo que tiene son nuestras experiencias. Los discos solares lo que guardan es un conocimiento científico espiritual desarrollado por los primeros lemurianos en unión a ese contacto que mantenían con las jerarquías cósmicas. Es así que en ese primer disco solar se guardó mucha información de muchas prácticas y de muchas técnicas científico-espirituales que la humanidad necesita recuperar. Fue por esa misma razón que cuando comenzaron los procesos climáticos y movimientos planetarios que preveían que la Lemuria no pudiera seguir sosteniéndose adecuadamente en el lugar que estaba, los sacerdotes de la Lemuria comprendieron que debían resguardar toda esa información, como guardar ese disco en un lugar seguro. Y fue así que decidieron junto a las jerarquías cósmicas partir el disco en 12 partes para poderlas resguardar adecuadamente en diferentes lugares del planeta, para que cuando la humanidad estuviera en la edad evolutiva adecuada y pudiera hacer buen uso de esa información volviera a unirse y volviera a ser parte del tesoro que la humanidad tiene. En cada disco solar se guarda parte de esa información científico-espiritual. Y hablo de científico-espiritual porque el hecho de que la ciencia esté separada de la espiritualidad es un divorcio que solo la mente del hombre puede concebir. En otras civilizaciones, lo científico y lo espiritual están profundamente unidos y uno no puede caminar sin el otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir resolviendo esas situaciones de divorcio que tenemos interiormente para ir uniendo nuevamente la ciencia con el trabajo espiritual. Porque el desarrollo científico encuentra una única garantía de ser bien utilizado cuando
la conciencia espiritual es quien lo guía. Y el espíritu se ennoblece a través del conocimiento adecuado. Por lo tanto, una energía no puede estar separada de la otra. Cuando sucedió el proceso de movimiento planetario en la Lemuria, se consideró que la mejor forma de resguardar ese conocimiento era partir en algunas partes ese disco y resguardarlas en lo que hoy conocemos como los centros planetarios o los retiros intraterrenos. Algunas partes de esos discos están guardadas en centros planetarios y otras partes de esos discos en retiros intraterrenos. Por eso, las jerarquías han convocado a grupos de personas que puedan ir llegando hasta esos lugares, grupos de personas que hace muchos años que vienen llegando a esos lugares, intentando tomar contacto con esa información para poder traerla hacia la superficie y que sea aquella información que pueda sostener este ciclo que va a vivir la humanidad y que pueda ser la base de la información científico-espiritual de la próxima humanidad. Hay mucha información que va a ser muy útil y muy necesaria para este tiempo que nosotros vamos a enfrentar. Y no solamente este grupo que trabaja aquí, sino que ha habido otros sinceros trabajadores espirituales que han llegado en algún momento a esos lugares intentando desembalsar la información que existe a través de los discos solares. Por eso en este tiempo el trabajo de unión entre los trabajadores del plan, entre los servidores del plan, es vital para que en esa armonía, en esa unión y en ese amor de trabajo hacia la humanidad podamos llegar a esos lugares para, en nombre de la humanidad, como representantes de la humanidad, decir, sí, yo quiero saber y estoy dispuesto a prepararme para poder estar apto para el desembalse de la información. Y también decir, sí, yo quiero que mi planeta sea diferente y quiero llegar a este lugar a poder transmutar las energías que deben ser transmutadas para que los espejos y los discos solares puedan irradiar hacia la superficie y esa información pueda llegar en planos internos a toda la humanidad. Vamos a dar un ejemplo. Liz Fátima guarda dentro de sus espejos la información de cómo alcanzar altos procesos devocionales y cómo alcanzar la contemplación. Si bien Liz Fátima no guarda discos solares, sí guarda los espejos que todos conocemos y allí hay mucha información. Lo que sucede es que a nivel de superficie, la oscuridad, la energía involutiva que ha depositado el ser humano es tan grande que los espejos no pueden irradiar hacia afuera. Por lo tanto, como la humanidad por libre albedrío tomó la decisión de realizar esa acción, es también la humanidad por libre albedrío que tiene que tomar la decisión de limpiar ese lugar para que el espejo pueda irradiar hacia la superficie. Esos son los objetivos que los grupos que estamos trabajando y yendo a los diferentes lugares se nos ha planteado. El crear una condición para quitar la mayor cantidad de energías involutivas a través de la transmutación de esos lugares para que la información pueda emerger y pueda irradiar a toda la población y también recibir como depositarios parte de la información científico-espiritual que está depositada no solamente en los discos solares, sino también en los espejos. Entonces, esa es la razón por la cual hay un registro akáshico que resume toda la actividad física, mental, emocional y espiritual de la población planetaria y del planeta, y hay otros registros que guardan la información científico-espiritual que se alcanzó en un momento culminante de desarrollo científico
y espiritual en la población y que fue guardado como un tesoro para nosotros en esos discos solares. En realidad, la palabra activar los centros planetarios para nosotros los seres humanos sería una palabra un poco grande, que nos quedaría un poco grande, ¿verdad? Porque en realidad la activación de los centros planetarios la realizan las jerarquías. La parte nuestra es ser representantes de la humanidad y en una elección a través de nuestro libre albedrío, decir, nosotros nos ofertamos para hacer un pequeño trabajo que tenga que ver con organizar energéticamente el lugar, liberarlo de energías no positivas para que los espejos puedan irradiar y a su vez ser receptores de aquella información que la jerarquía quiera entregar en ese momento a la humanidad a través de algunas personas que se han ofertado a vivir esa situación. Eso significa que desde el punto de vista de la superficie se activa la irradiación del centro planetario hacia la superficie, pero nuestro trabajo es específicamente hacer esa tarea. La activación real la realizan las jerarquías desde los centros planetarios y los retiros intraterrenos hacia la superficie. Nosotros hacemos una pequeña parte, pero que sin esa acción nuestra, ellos no pueden hacer nada porque por ley no pueden transgredir nuestro libre albedrío, que a través de la historia de la humanidad ha sido contaminar todo aquello que tocamos. En realidad, hubo algunos momentos en la civilización que algunos iniciados tuvieron contacto con la información de los discos, pero ese no era el momento de que realmente pudieran activar esas informaciones, porque nuestra humanidad no estaba preparada en ese momento para asimilar lo que eso significaba. Por ejemplo, sabemos que el rey David era un gran contactado que tenía acceso a la información de los discos solares, pero como podremos darnos cuenta, en esa época era imposible que esa información pudiera hacer eco correcto en la humanidad. Cuando los lemurianos organizaron los procesos de los discos, sabían que iba a haber un tiempo en el cual el real tiempo del universo y el tiempo alternativo del planeta se iban a unir, y en ese momento la humanidad iba a estar pronta para asimilar ese conocimiento. No sabían exactamente cuándo iba a ser, sabían sí que iba a llevarse adelante cuando el tiempo alternativo y el tiempo real se pudieran unir, que es este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Y como la humanidad en este momento, como siempre decimos, consideramos que no tiene más nada que aprender de sí misma en este estado, este es el momento de dar el quiebre, ¿verdad? Donde por una cuestión de edad evolutiva el planeta necesita dar un paso, es como si hubiera terminado la primaria y necesitara ingresar a la secundaria, sí o sí, y nosotros estamos en condiciones en este momento de acompañarlo correctamente. En realidad existe una red de discos solares que están directamente ligados a ese disco solar de la Lemuria, que es original. Esa unión de discos solares, que son 13, forman lo que se conoce la red del tiempo. Cuando ellos se activen, todos al unísono, ellos van a abrir una puerta hacia el real tiempo del universo por donde el planeta va a pasar y todos nosotros también. Hay otras manifestaciones que se conocen como discos solares también porque guardan información, que son otras herramientas que algunos retiros tienen que no están vinculados con la red del tiempo, sino que cumplen otras funciones. En realidad, la información de los discos solares está siendo lentamente traída a la superficie porque es una información de alta calidad que nosotros tenemos que estar en determinadas condiciones para poder comprender. Entonces, lentamente, a través de diferentes canales, está siendo traída hacia la población y está siendo publicada
lentamente, lo único que se conoce en este momento es el lugar donde están los discos solares, las llaves vibratorias, o sea, los nombres de los discos solares, y muy poco de cada una de su información. Porque en este momento estamos en esa transición de que estamos intentando madurar para poder hacer buen uso. Nosotros sabemos que hay muchos movimientos dentro del planeta que no hacen buen uso del conocimiento. Entonces, las jerarquías están intentando resguardar lo más posible ese conocimiento para que sea depositado en grupos de personas, porque no va a ser depositado solamente en algunas personas, va a ser depositado en grupos de personas, donde no haya los protagonismos, donde no sea propiedad de grandes iniciados únicamente. A medida que vaya madurando la humanidad, esa información va siendo compartida. Por ejemplo, el disco solar de Aurora, que guarda mucha información, ha comenzado a develar algunas pautas de trabajo y alguna información que nosotros hemos compartido y hemos trabajado medianamente con alguna porción de la población para ponerlo en práctica. Y así lentamente cada disco solar va a ir haciendo surgir su información a los efectos de que la humanidad pueda asimilarla y la pueda poner en práctica. Roncador, por ejemplo, el disco de Roncador guarda mucha información sobre la ley monástica, que es esencial para la vida de la nueva raza. Y a medida que nosotros estemos en condiciones de ir asimilando lentamente esa información va a ir estando disponible para nosotros. Cada disco solar guarda determinada información. Y a medida que los grupos que están en sintonía con las jerarquías acceden a esos lugares, traen una porción de esa información que lentamente es compartida a través de momentos como este. Ustedes han podido participar en estos últimos meses de una información que ha ido volcando José partilla tras partilla, que viene directamente de la jerarquía. Entonces hay que estar de corazón abierto y con la mente despierta para poder ir guardando y resguardando esa información que ingresa hacia nuestro interior y comienza a activar datos que nosotros tenemos también de vidas anteriores que son afines a esa información y así ir prendiendo nuestra aura, llenando nuestra aura con esa información nueva que nos va a ser muy útil para el paso evolutivo que todos tenemos que dar. Alguien nos está preguntando aquí si para aquellos que no están seguros de seguir el servicio a través del celibato, si es posible a través de una relación de casal, de matrimonio, poder servir. Por supuesto que sí, todos podemos servir. Y todos tenemos que servir allí donde nos podamos coligar con Dios y donde nos podamos sentir bien. Este mundo necesita de todos nosotros. No importa aquel camino que hayamos elegido para servir a Dios. Él también me pregunta si existe entre el hombre y una mujer una relación evolutiva. Claro que sí. Solo tiene que estar totalmente prendida por el verdadero amor. Y el verdadero amor tiene algunas premisas que las uniones de pareja que deciden vivir esa experiencia para poder servir tienen que tener claro. El respeto es imprescindible, la comprensión, la tolerancia es imprescindible, y ese verdadero amor que surge desde la unión de cada uno de ellos con la fuente. Si cada uno de los miembros de un matrimonio, de una pareja, está unido con la fuente, lo que ellos comparten es esa energía de la fuente. Cuando uno extrae la energía del otro, entonces allí no tenemos realmente una relación evolutiva.
Todas las experiencias pueden ser evolutivas, pero cada uno de nosotros tiene que estar conectado con la fuente, y es esa energía de amor que llega desde la fuente la que comparte con el otro. Eso sirve para un matrimonio o para cualquier relación. Entonces, nosotros, para poder tener una relación evolutiva con otro ser, sea cualquier tipo de relación, tenemos que estar conectados con la fuente. De esa fuente extraemos el amor, recibimos el amor, y ese amor que recibimos de la fuente es lo que compartimos. Y esa experiencia personal con la divinidad, con el Supremo, es la experiencia que le ofrecemos al otro para compartir. No podemos vivir nuestra vida a través de la vida de otro o a través de la energía de otro. Entonces, todas nuestras relaciones pueden ser evolutivas. Todo depende de con qué y con quién nosotros estemos verdaderamente conectados. Aquí hay una persona que nos pregunta qué implicaciones para los cuerpos sutiles tiene una cirugía y cuál sería la postura correcta para prepararse para esto. La postura correcta para enfrentar cualquier situación es el contacto interior y la oración, para cualquier situación. Cuando nosotros realizamos una cirugía en nuestro cuerpo físico, porque es necesario, porque nuestro cuerpo quedó doliente y llegó un momento en el cual ya no se pudo recuperar y revertir esa situación y es necesario una cirugía, de la misma forma que nuestro cuerpo físico se recupera con un buen tratamiento y una conciencia cierta de lo que nos estuvo sucediendo, y nosotros podemos comprender por qué vivimos esa situación para poder aprender lo que teníamos que aprender, nuestros cuerpos sutiles también se recuperan. Pero para que se puedan recuperar, reorganizar y revitalizar, es necesario que nosotros mantengamos la vibración elevada, el contacto con nosotros mismos y el contacto con el Creador, porque de ese contacto con el Creador desciende una energía vital que va a recuperar todos nuestros cuerpos. Es muy simple, solo que nosotros a veces perdemos el camino hacia el Creador y eso nos trae muchos tipos de dolencias. Pero todo se puede recuperar, todo se puede reconvertir, todo se puede redimir y rescatar. Así que la oración, el trabajo interior, el verdadero contacto con el Creador nos puede recuperar y redimir de cualquier situación. Acá hay una persona que nos pregunta si Akenatón, aquel faraón egipcio que instauró la adoración a un solo Dios, que en realidad fue un gran contactado, si hoy es una energía de Figueira, una jerarquía de Figueira o de otro centro planetario. Bueno, en realidad, quien fue Akenatón es una jerarquía cósmica que hoy representa a la confederación de mundos evolucionados de la galaxia y que instruye a los seres que se desarrollan en los procesos de contacto, es un representante cósmico hacia el planeta. En realidad trabaja en todo el planeta, no necesariamente en un centro planetario, y está conectado y contactado con todos los centros planetarios y comparte su trabajo en los planos internos con muchas jerarquías. Hay otra persona que nos pregunta qué pasa cuando la oración se convierte en una letanía, en algo repetitivo y que no tiene aparentemente energía positiva. Bueno, todos sabemos que para orar, sea quien dirija la oración, tiene que haber un sentir profundo interior. Yo puedo estar orando en un grupo de personas que aparentemente esté haciendo algo mecánico, pero yo me puedo coligar correctamente. No tengo que esperar que otra persona esté coligada correctamente para que me arrastre a mí hacia esa coligación.
El proceso del contacto interior y el contacto con la divinidad es una responsabilidad personal. No es correcto ver que no me puedo conectar porque hay otro que dirige la oración que no se conecta. Porque eso es absolutamente personal y profundamente espiritual. Y las experiencias espirituales son exclusivamente personales. Entonces, más allá de que en un grupo alguien pudiera estar dirigiendo una oración o unos mantras aparentemente sin un buen contacto, eso no significa que otro miembro del grupo deba caer en la misma situación, porque el contacto es absolutamente personal. Si bien la energía grupal colabora mucho y también practicar algunas experiencias espirituales con personas que realmente están en contacto ayuda mucho más, pero eso no significa que nosotros no nos podamos unir verdaderamente a nuestro interior y a la jerarquía cuando no tenemos aparentemente una buena dirección en la oración o en los mantras, porque eso es una responsabilidad exclusivamente nuestra. Así que también deberíamos revisar con qué actitud o qué postura nosotros nos posicionamos en esos momentos. Nosotros tenemos que aprovechar cada momento de oración como si estuviéramos solos. Si estamos en grupo y estamos en unión, mucho mejor. Pero si no, no podemos perder esa oportunidad y no podemos responsabilizar a otra persona de lo que nosotros no estamos logrando. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá hay una persona que nos comenta que se hizo una cirugía espiritual en un centro espírita y que físicamente e interiormente no salió bien de la situación. Salió dolorida y se siente todavía dolorida en algunas partes de su cuerpo. Y ella pregunta si debe volver, que está citada para volver otra vez. Y nos pregunta también si esas cirugías colaboran o no. Para poder hacer lo que se conoce como una cirugía espiritual, primero hay que tener un contacto real con la jerarquía. Y tiene que ser absolutamente necesario. Un ser que va a someterse a un trabajo de ese tipo, que es un trabajo muy especializado, que por lo general no necesariamente se tiene que hacer, porque hay otras vías para que las personas puedan organizar sus cuerpos, que es mucho más eficiente, mucho más segura. Entonces, las personas que se involucran con ese tipo de trabajos tienen que darse cuenta de que existen alrededor nuestro, en este momento planetario, muchas energías disociativas dispersas que no contribuyen a algunos trabajos que se hacen en algunos lugares. Hay que tener mucho cuidado porque nuestros cuerpos es nuestro templo y nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro templo, que es lo que tenemos para que nuestro espíritu y nuestra mónada, nuestra alma pueda habitar. Esta es nuestra casa. Estos cuerpos son nuestra casa y en ellos habitan nuestra alma y nuestra mónada siempre y cuando nosotros tengamos la casa en orden, porque esos aspectos profundamente internos nuestros buscan un lugar adecuado para poderse desarrollar. Si no, muchas veces están en otros planos, un poco separados de nosotros, porque no encuentran en nosotros, en nuestros cuerpos inferiores, un lugar adecuado para permanecer y vivir esta experiencia planetaria. Entonces, no podemos contaminar esta casa de ninguna manera. Se nos ha dicho en este último año casi todas las partillas, todos los estudios, que tenemos que adoptar la oración, el trabajo interior y la mantralización como forma de organizar todos nuestros cuerpos. Es una forma absolutamente segura, directa, entre nosotros y la jerarquía,
Allí no hay intermediarios, no hay posibilidades de ninguna contaminación. ¿Por qué entonces dejamos en manos de otras personas algunas cosas tan delicadas como estas? Y la respuesta es rápida, porque no sentimos hacer el esfuerzo. Porque el esfuerzo nos da mucho trabajo, nos lleva mucho tiempo, tenemos que perseverar una y otra vez, y pensamos que alguien ajeno nos va a poder dar más de lo que nos da la jerarquía. Entonces tenemos que organizar nuestra mente y nuestro corazón y darnos cuenta que todo lo que necesitamos está disponible para cada uno de nosotros, dentro nuestro y en unión a la jerarquía, y que realmente no necesitaríamos intermediarios. Si fuéramos conscientes, hiciéramos el trabajo que tantas veces se nos ha enseñado. Por supuesto que demanda esfuerzo, claro que sí, y a veces mucho. Pero para algo tan importante como nuestra cura, nuestra organización, nuestra conexión con nuestra alma y con nuestra mónada, ¿qué esperábamos que fuera tan fácil? No es tan fácil, pero cuando se consigue es glorioso. Y para eso hay que perseverar y hay que trabajar. Entonces no nos exponemos a situaciones que muchas veces, casi la mayoría de las veces, no dan cierto. Así que cuando estemos en una situación difícil, realmente difícil, y no podamos resolverla con nosotros mismos, podemos recurrir a alguien que realmente sea un verdadero curador, que nos va a recomendar que oremos, que nos conectemos con nosotros mismos, con la jerarquía, y si fuera necesario y urgente, ese curador nos sabría asistir. Pero alguien que no nos recomienda orar permanentemente para resolver una situación, conectarnos con nuestro interior y que nos promete con alguna manipulación energética resolver nuestra situación, no es un curador. Podrá ser otra cosa muy bien intencionada, pero un curador está basado en el amor, en la unión a la jerarquía y en el conocimiento profundo del proceso espiritual. Entonces, lo primero que va a hacer un verdadero curador es recomendarnos que nos unamos a la oración, a la interiorización y al verdadero contacto con el Supremo. A partir de ahí, habría algunas otras cosas más para hacer. Entonces, conectémonos mejor con nuestra tarea y muchas cosas se van a poder resolver. Y acá hay alguien que nos hace una pregunta que se contesta ella sola. Dice, ¿el silencio y la gratitud son llaves para conectarse con el ser interior? Claro. Entonces, si estuviéramos en gratitud y en silencio, estaríamos permanentemente conectados con nuestro interior. Qué fácil, ¿no? En gratitud y en silencio.